Artículo: las oscilaciones de la banda teta reflejan más que arrastre. La evidencia conductual y neuronal demuestra un activo proceso de fragmentación. Teng, Tian, Delling and Poppel, 2017. Teniendo en cuenta que las neuronas se comunican entre ellas a través de pequeños impulsos eléctricos que se pueden medir y a las que se les denomina ondas cerebrales, debe tenerse en cuenta que esas ondas tienen diferentes tipos de frecuencia. Unas son más rápidas y otras más lentas. Si se separan a través de filtros, las podemos observar con más claridad. Por esto, analizar las corrientes acústicas continuas en unidades de percepción es fundamental para la percepción auditiva. Estudios anteriores han descubierto un mecanismo de arrastre cortical en las bandas delta y teta, 1 a 8 Hz, que se correlaciona con la formación de unidades perceptuales en habla, música y otros estímulos cuasi rítmicos. La metodología que usaron los autores se basó en construir un modelo de procesamiento auditivo para cuantificar la acústica información en varias escalas de tiempo que correlacionó los resultados del modelo con los resultados neuronales. Se mostró que las oscilaciones corticales reflejan un fragmento de segmentos mayor a 200 milisegundos. Estos resultados sugieren un mecanismo de segmentación auditiva activo, complementario al arrastre, que opera en una escala de tiempo de 200 milisegundos para organizar la información acústica. Las oscilaciones corticales son arrastradas no solo por estímulos estrictamente periódicos, sino también por estructuras cuasi rítmicas en los sonidos, como la envolvente de amplitud del habla. Sin embargo, no se comprende claramente si las oscilaciones corticales que siguen los sonidos son el resultado de respuestas neuronales impulsadas pasivamente por estructuras rítmicas o si se refleja un esquema de procesamiento constructivo incorporado. Es decir, que el sistema auditivo emplea un proceso de ventanas para agrupar activamente la información acústica. Los autores se interesaron en ver qué escala de tiempo de información acústica se usa para detectar cambios sobresalientes, es decir, tonos incrustados, y a qué frecuencia se evoca una actividad oscilatoria robusta por estímulos irregulares. Por esto, utilizaron un modelo de procesamiento auditivo para cuantificar la información acústica en diferentes escalas de tiempo. Al emplear el análisis de información mutua, determinaron la escala de tiempo en la que se agrupa la información acústica. Al diseñar el experimento de esta manera, lograron investigar la estructura temporal impuesta por la arquitectura neuronal del sistema auditivo para muestrear información del entorno. Esto llevó a varios ensayos que se inspeccionaron visualmente y se descartaron aquellos con artefactos con saltos de canal y grandes fluctuaciones. Se utilizó un análisis de componentes independientes para corregir los artefactos causados por parpadeos, movimientos oculares, latidos del corazón y ruidos del sistema. Después del preprocesamiento, se eliminaron de 0 a como máximo 5 ensayos para cada exponente de cada tipo de estímulo, dejando un mínimo de 20 ensayos por condición. Esto, dentro de la metodología, establece la información mutua diferida entre la ACI y series de fase. Los autores, para determinar en qué escala de tiempo el sistema auditivo extrae la información acústica, calcularon la información mutua entre las series de fase de señales MEG, que es el magnetoencephalography, y el ACI o el ACI, que es el Acoustic Change Index, en donde la información mutua es un índice para cuantificar cuánta información se comparte entre dos series de tiempo y sugiere una correlación entre dos series, según Kogan y Poppel 2011, Gross et al. Kaiser 2015. Quienes eligieron calcular información mutua en lugar de una correlación lineal, porque ACI, que es el Acoustic Change Index, es un índice de números reales, mientras que la serie de fases es circular y derivada de números imaginarios. Ahora bien, para mostrar los resultados, pues hablaremos entonces de las abreviaturas como ya lo venimos haciendo. El ACI es el Acoustic Change Index, el ERB es el Equivalent Rectangular Bandwidth, el MEG es el Magnetoencephalography, el RMS es el Root Mean Square y el SNR es el Signal to Noise Ratio. Entonces, ACI, RB, MEG, RMS y SNR. Bueno, los resultados.
Los resultados de comportamiento y los resultados de RMS demuestran que la detección de tonos varía con el exponente. Aunque la SNR global se emparejó a través de los estímulos con diferentes exponentes, la SNR local varía con el exponente y podría causar diferencias en el rendimiento de detección de tono a través de diferentes estímulos. Por lo tanto, se calculó que la SNR local utiliza ventanas temporales rectangulares de diferentes tamaños combinadas con ERB de diferentes anchos de banda en las 25 pruebas que cada uno de los cuatro exponentes, o para cada uno de los cuatro exponentes. El número de ensayos marchó por los senderos utilizados en el análisis del comportamiento. Luego calcularon la correlación de Pearson entre los resultados de comportamiento y las SNR locales en cuatro exponentes para evaluar si la SNR local puede explicar el rendimiento de la detección de tonos. Encontraron altos coeficientes de correlación, mayores a 0,8, entre los resultados de comportamiento y la SNR local, calculada utilizando todas las combinaciones de tamaños de ventana temporal y anchos de la banda ERB. El hallazgo de que la banda delta no se ve afectada por el tamaño del filtro se debe probablemente a que las oscilaciones de la banda delta se sintonizan con los cambios acústicos en una escala de tiempo larga, por ejemplo, mayor a un segundo. La información acústica representada por la ACI o ACI está en una escala de tiempo menor a 500 milisegundos, lo que no contribuye al cambio global de los estímulos extraídos por una gran ventana temporal, por ejemplo mayor a un segundo. Otra explicación es que la banda delta se sintoniza con información de alto nivel en los estímulos que el modelo propuesto por los autores no logró revelar. Una hipótesis razonable es que el sistema auditivo utiliza una ventana temporal predeterminada mayor a 200 milisegundos para fragmentar el flujo acústico continuo. Esto de acuerdo a Van Rullen, Koch, Gitza y Van Greenberg del 2009 y Van Rullen y Koch de 2003, Gitza 2012, Giraud y Poppel 2012, Van Rullen 2016. Ese tamaño de ventana temporal se refleja en las oscilaciones θ dominantes encontradas tanto en nuestros resultados como en otros estudios. Dean y Simon 2013, Luo 2013, Andrilon et al. 2016. En los estímulos sin una estructura rítmica manifiesta, el sistema auditivo analiza activamente la corriente acústica e extrae los cambios acústicos utilizando una ventana temporal que corresponde aproximadamente a un ciclo de oscilación de una banda θ. En resumen, los resultados sugieren que el sistema auditivo utiliza un proceso de ventana temporal para fragmentar la información acústica y extraer los cambios acústicos de los estímulos irregulares, y esta ventana temporal es mayor de 200 milisegundos. La preferencia del sistema auditivo por estímulos con exponentes 1 y 1.5 mostrada en nuestros resultados en la banda θ y en García Lázaro 2006 es probablemente el resultado de este proceso de fragmentación. Ahora bien, ¿qué surge de la discusión? Al encontrar una coherencia de fase robusta en la banda θ en ausencia de una dinámica regular, sugiere que las oscilaciones θ no son una simple consecuencia de la entrada acústica, sino que pueden representar la estructura temporal del procesamiento neuronal interno. Al calcular la información mutua entre las salidas del modelo y la serie de fase en las bandas delta y θ, se encontró que la coherencia de fase en la banda θ se puede explicar mejor mediante cambios acústicos capturados por ventanas temporales de al menos 200 milisegundos, respaldando aún más este hallazgo. En la mayoría de los estudios que utilizan estímulos rítmicos, el arrastre cortical observado en la banda θ podría deberse al hecho de que la estructura temporal regular se superpone con la escala de tiempo de este mecanismo de agrupación arquitectónicamente intrínseco y probablemente innato. En la mayoría de los estudios que utilizan estímulos rítmicos, el arrastre cortical observado en la banda θ podría deberse al hecho de que la estructura temporal regular se superpone con la escala de tiempo de este mecanismo de agrupación arquitectónicamente intrínseco y probablemente innato. El proceso de fragmentación activa es probablemente una compensación entre la integración de un largo periodo de información acústica para un análisis preciso y la toma de decisiones de percepción oportunas. Aunque los flujos acústicos son continuos, el sistema auditivo no puede integrar información acústica durante un periodo arbitrario largo debido a la limitada capacidad de información del sistema auditivo y a los requisitos para que los humanos tomen decisiones perceptivas rápidas. Ahora bien, es cierto que la memoria y la atención son siempre consideraciones relevantes.
Sin embargo, es poco probable que los efectos provocados por la memoria y la atención formen la base explicativa de los principales resultados de esta investigación. Conclusiones. Los resultados demuestran un esquema de fragmentación activo en el sistema auditivo. Poppel, Gitza y Greenberg, 2009, Panzeri et al. 2010, Gitza 2012, Giraud y Poppel 2012, Van Ruel 2016. En la escala de tiempo de 200 milisegundos, el sistema auditivo agrupa activamente la información acústica para analizar un flujo acústico continuo en segmentos. La coherencia de fase robusta en la banda teta no es impulsada únicamente por estímulos externos, sino que también refleja la fragmentación activa. Este esquema de fragmentación prevalece en el procesamiento auditivo de sonidos de diversas dinámicas y puede servir como un paso fundamental para un mayor análisis perceptivo.